Hola amigos, sean todos bienvenidos a mi canal una vez más con un nuevo vídeo bomba que va a sacudir por completo el mundo del corazón. Si están listos, estoy aquí para hablar de esas increíbles confesiones sobre su lucha de vida que están revolucionando las redes sociales y desatando la locura. Antes de empezar, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones y darle un buen like a este vídeo para apoyarme. Hoy hay una ola de emociones tan grande que los clubes de fans están literalmente llorando y todo el mundo debate sobre este pasado desconocido de Kerem. Así que preparen su café o su té, porque hoy nuestro protagonista es el galán más carismático de las pantallas, Kerem Bürsin, y el gran drama oculto detrás de su fama. Ahora relájense y escuchen de mi boca todos los detalles ocultos de estas declaraciones exclusivas que ya pasaron a la historia. Sí, han oído bien. El guapísimo actor Kerem Bürsin, que siempre parece tener una vida rica, perfecta y libre de preocupaciones, hizo revelaciones impactantes sobre su pasado en su último programa. Al hablar por primera vez con tanta franqueza sobre las grandes tormentas que se esconden detrás de su actitud alegre, les aseguro que conmovió el corazón de todos los espectadores. Expresó que aún lleva en su alma las marcas de la implacable lucha por sobrevivir que libró en su juventud, especialmente durante la época en que vivió en Estados Unidos. Nada de lo que poseo hoy se me entregó en bandeja de plata. Subí cada uno de los escalones de mi vida rascando con las uñas, comentó al compartir sus dificultades. Los fanáticos, al escuchar los enormes sacrificios que hizo mientras subía los peldaños hacia la fama, expresaron que su respeto por él aumentó 1000 veces más. Millones de personas frente a la pantalla se quedaron mudas al enterarse de estos detalles tan dramáticos e inmediatamente se enviaron miles de comentarios en las redes. Ahora agárrense fuerte, porque quiero llegar a la gran bomba de su pasado que nos dejará a todos boquiabiertos. Es decir, los detalles de los días oscuros en que Kerem se quedó sin dinero en Estados Unidos. Amigos, Kerem Bürsin confesó que, mientras ardía con el deseo de convertirse en un actor famoso, hizo de todo, desde chófer hasta guardaespaldas, para poder sobrevivir en las calles de Los Ángeles. Hubo muchas noches en las que intenté pasar el día con solo unos pocos dólares en el bolsillo, dormí en el coche y no veía ninguna luz sobre el futuro, relató con amargura. Señaló que detrás del brillante mundo de Hollywood se esconde en realidad un sistema sumamente despiadado y que él mismo fue aplastado por ese engranaje en repetidas ocasiones. Mientras contaba que fue rechazado innumerables veces en las audiciones de actuación y que lloró noches enteras debido a las puertas que se le cerraban en la cara, ese viejo dolor pareció revivir en sus ojos. Este movimiento tan sincero del apuesto actor fue una gran confesión que llamó la atención no solo de sus seguidores sino de toda la industria televisiva. Pasemos a la parte más crucial, emotiva y a la vez dolorosa de la entrevista, su famoso punto de inflexión, es decir, cuando estuvo a punto de rendirse. Al afirmar que la carga psicológica que le generaba su lucha de vida llegó a un nivel insoportable en un periodo, Kerem Bürsin dio prácticamente una lección de supervivencia. Sí, para ser honesto, llegué a ese último momento en el que lo dejaba todo, preparaba mis maletas y pensaba que debía despertar de este sueño, comentó mostrando su mundo interior. Arrastró a sus fanáticos a una profunda reflexión al relatar cómo esa voz terca dentro de él lo detuvo en ese instante crucial y cómo se resistió contra el destino. Hay marcas tan profundas de aquellos días en mi alma y en mi cuerpo que me recuerdan cada día de donde vengo, añadió con un tono humorístico pero nostálgico. Estas palabras fueron una prueba clara de por qué nunca se dejó deslumbrar por la popularidad, el dinero y la ostentosa vida de Estambul, y por qué su carácter se mantuvo tan firme. ¿Creen ustedes, amigos míos, que esta impactante declaración sobre su pasado explica mejor por qué Kerem Bürsin es tan reservado en su vida actual y en sus relaciones humanas? Los reporteros no se quedaron de brazos cruzados en ese instante. Con un movimiento astuto, le lanzaron la pregunta: ¿y qué le hace sentir su vida lujosa actual después de tanto dolor? Kerem se detuvo por un momento ante la pregunta, sonrió y dio una respuesta increíble diciendo: las cosas materiales son solo una ilusión. Yo quiero más al Kerem de aquellos días y a la batalla que libró. Que un hombre, en la cumbre de su carrera profesional, se apropie con tanto orgullo de su faceta del pasado, cuando no tenía dinero y estaba desesperado, encierra significados muy profundos. Según los rumores,
En el corazón de Kerem anida ahora mismo una gran madurez traída por aquellos días y un profundo sentimiento de gratitud hacia todo. Quizás esta situación revela claramente por qué no se parece en nada a otras celebridades arrogantes y porque siempre actúa como alguien del pueblo. Sin embargo, lo que sea que pasó, ocurrió justo después de estas respuestas emotivas, cuando el presentador subió la intensidad preguntando por las personas que estuvieron a su lado en esos días difíciles y luego lo abandonaron. El apuesto actor prefirió sumirse de inmediato en un profundo silencio ante las insistentes preguntas sobre aquellas personas falsas que lo rodearon solo cuando alcanzó la fama. Esta postura tan noble respecto a sus decepciones del pasado y sus relaciones humanas despertó en el mundo del corazón la duda de si hubo muchos nombres famosos que no creyeron en él en su momento. Por lo general, las celebridades abren las cuentas del pasado para vengarse, pero el silencio absoluto de Kerem sin exponer a nadie bastó y sobró para demostrar su grandeza. Ya veremos si en los próximos días salen a la luz nuevas confesiones sobre el pasado detrás de este silencio. Lo viviremos y lo veremos todos juntos. Sinceramente, que un hombre, y más tratándose de uno de los galanes más cotizados y seguidos de Turquía, relate sus traumas de la infancia y juventud con tanta desnudez ante las pantallas es muy significativo. Por lo general, las estrellas quieren lucir perfectas, hablar solo de sus éxitos y ocultar sus puntos débiles, pero Kerem rompió los esquemas como siempre y no escondió su lado humano. Su sinceridad se ganó una inmensa admiración por parte de sus seguidores, mientras que algunos sectores lo interpretaron como una estrategia para ganarse la simpatía antes de sus nuevos proyectos. Al leer los comentarios en internet me sorprendió ver lo dividida que está la gente y las opiniones tan despiadadas y bipolares que tienen sobre este asunto. Algunos ven como un gesto noble que Kerem siga fiel al niño de aquellos días, mientras otros insisten en que ya no hay necesidad de hacer este tipo de dramatizaciones. Según los rumores que llegan desde el entorno del espectáculo, esta declaración sobre su lucha de vida fue fruto de un momento totalmente espontáneo y reflejó sus sentimientos internos actuales. En el instante en que se le hacían preguntas nostálgicas y cercanas en el programa, Kerem se dejó llevar por la emoción y exteriorizó ese anhelo de la infancia y los sufrimientos que guardaba bajo llave. Se comenta que al terminar la grabación, su manager y su equipo cercano previeron que estas declaraciones darían mucho de qué hablar e intentaron calmar las aguas un poco. Sin embargo, el carismático actor se negó rotundamente a retractarse, asegurando que mantiene firmemente cada palabra y que no teme contarlo para inspirar a los jóvenes. Esta postura vuelve a demostrar la solidez de su carácter y que jamás negará su pasado por cuestiones de popularidad. Al fin y al cabo, esa honestidad es la razón principal por la que lo queremos tanto y seguimos de cerca cada uno de sus movimientos. ¿Cómo creen ustedes que una persona, por muchos traumas y carencias que haya vivido en su vida, puede lograr mantenerse intacta sin cambiar por completo con la fama ganada? Las palabras de Kerem no solo han revolucionado la prensa rosa, sino que han abierto un debate muy profundo sobre la psicología humana y cómo se moldea la estructura del carácter. Muchísima gente empezó a compartir sus opiniones en redes, dándole la razón al actor y afirmando cómo los dolores sufridos maduran a las personas. El galán tocó el corazón de millones de personas, desatando una auténtica ola de alcanzar el éxito a base de esfuerzo que ya se había olvidado. Por supuesto, aunque esto resulta bastante pensable para las personas amantes del lujo que están en su entorno actual, las leyes de la vida a veces se esconden en las marcas del pasado. Kerem parece estar escuchando únicamente la voz de ese niño pequeño en este momento, dejándose llevar por la dulce y melancólica brisa del pasado. ¿Qué pasará a partir de ahora? ¿Podría Kerem Bürsin cambiar por completo su filosofía de vida y elegir una existencia aún más humilde tras esta declaración sobre su lucha de vida? El rumor más explosivo que corre por los pasillos de la prensa es que, tras esta entrevista, Kerem recortó todos sus gastos de lujo y comenzó a transferir gran parte de sus ingresos como becas para jóvenes talentos. Si esta hipótesis resulta ser cierta, significa que su acción servirá como una gran lección para otras celebridades egoístas de la industria de la televisión. Imagínense el impacto. Lo que comenzó con la historia de dormir en un coche podría ser el preludio de la fundación de una enorme organización benéfica que salvaría la vida de cientos de jóvenes. Si decide materializar esos proyectos de ayuda con los que sueña, esto se declararía la mayor acción solidaria de la década, no del año.
Las plataformas digitales colapsarían por completo con las fotos del viejo y del nuevo Kerem Bürsin juntas. Internet se vendría abajo. No quiero dejar de mencionar, amigos, que tras difundirse esta noticia las distintas facciones de seguidores de Kerem iniciaron campañas de unión y apoyo masivo en Internet. Un grupo numeroso de fans encontró fotografías de aquellos días difíciles del pasado y satura Internet con ediciones llenas de orgullo en las redes sociales. Por otra parte, otra sección de seguidores defiende que el éxito actual de Kerem es completamente merecido y que el futuro le pertenece por completo, abriendo casi una guerra contra los críticos. Internet se ha transformado en un auténtico campo de emociones virtuales donde cada bando lucha para demostrar la nobleza de su ídolo. Tengo muchísima curiosidad por ver si Kerem Bürsin hará una nueva declaración de agradecimiento ante semejante muestra de afecto y presión emocional. Lo más probable es que quiera disfrutar un poco de esta ola de amor, pero los reporteros de la prensa no le van a perder el rastro tan fácilmente. Estoy completamente seguro de que los periodistas le plantarán el micrófono en la cara en cuanto lo vean y le preguntarán qué le diría hoy al Kerem que dormía en un coche. Ya me imagino la reacción del actor en ese momento, sus ojos empañados o las respuestas filosóficas y simpáticas que daría ante las cámaras. El apuesto actor siempre ha sabido gestionar este tipo de momentos emotivos y preguntas profundas de una manera muy profesional, elegante y con un estilo impecable. En esta ocasión, el asunto es tan delicado y tan enfocado en su infancia que, elija la respuesta que elija, logrará hacer llorar a todos los espectadores frente a la pantalla. Veremos cómo maneja estas preguntas sobre su pasado en su próxima entrevista o si decide dar la gran sorpresa revelando un recuerdo oculto de aquellos días por primera vez. Si decide revelar ese recuerdo, les aseguro que ese día se desatará el caos absoluto en la prensa rosa y la actualidad se detendrá. También habrán visto cómo los analistas del corazón y los tertulianos de los programas de televisión han debatido intensamente este tema en las últimas horas. Hay opiniones para todos los gustos y cada experto intenta descifrar la psicología de Kerem y su subconsciente instinto de supervivencia. Mientras algunos tertulianos consideran que todo esto es una brillante estrategia de relaciones públicas ante sus próximos proyectos, la mayoría coincide en que fue un desahogo real de su corazón. Yo me inclino claramente por esta segunda opción, porque considero imposible fingir esa mirada tan sincera y el temblor en su tono de voz. Él nos mostró por primera vez al hombre solitario y amante de la lucha que se esconde detrás de la gran estrella que todos conocemos. Ojalá pueda sanar pronto las heridas del pasado y ese gran vacío en su corazón, y tenga la oportunidad de alcanzar la inmensa paz que tanto se merece. En conclusión, amigos míos, todos estos datos recientes y sus propias confesiones ponen de manifiesto una realidad innegable que no se puede ocultar. Kerem Bürsin, por muy alto que se encuentre en la cima de su carrera, sigue manteniendo las puertas de su corazón abiertas al Kerem luchador y sacrificado de los viejos tiempos. Esta impactante confesión sobre su lucha de vida ya se ha ganado un lugar de honor en la historia como una de las declaraciones más honestas mediáticas. Veremos si en los próximos días salen a la luz verdades más impactantes detrás de este misterioso pasado o si Kerem preferirá callar tras haber contado esto. Yo, como siempre, seguiré cada paso de esta historia muy de cerca, como una sombra, para traerles todas las novedades de inmediato y bien calentitas. Viviremos y veremos juntos hacia donde nos lleva esta tormenta del pasado y a quienes terminará conmoviendo profundamente en el camino. Así es, amigos. De esta manera llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado muchísimo escuchando estos impactantes detalles y mis análisis emotivos. No olviden compartir conmigo sus valiosas opiniones, predicciones e hipótesis en la sección de comentarios que está justo debajo del vídeo. ¿Creen ustedes que esta difícil historia de vida que relató Kerem Bürsin sea el verdadero secreto de su éxito actual? Si aún no se han suscrito a mi canal, pueden hacerlo ahora mismo para no perderse ninguna de estas exclusivas mundiales y confesiones bomba. No olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos para hacer crecer aún más el fuego de este emotivo debate. Su apoyo es fundamental para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos rumores y pruebas impactantes. Cuídense mucho, un saludo y hasta la próxima.